Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Vete y no peques más. Y he pasado a las palabras que Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio. Conocemos esa historia según Juan capítulo 8 versos del 1 al 11. Pero me quiero enfocar como en este principio. Y considero que esta historia es una historia de la sinceridad. Si le fuera como que considero el marco o el énfasis de esta historia es la sinceridad. ¿Y por qué digo eso? Pues porque la gran pregunta en esta historia, uno puede preguntarse y decir, ¿qué Jesús escribió en la arena? O como en la versión que leo, dice en el polvo. Cuando Jesús se inclinó, porque los fariseos, pasado a la ley, querían, según esta historia, apedrear a esta mujer. Cuando él se inclinó a escribir en el polvo, ¿qué escribió? Hay tantas ideas, he escuchado predicaciones en mi vida personal. Te puedo contar alrededor de 4 diferentes interpretaciones. Hay muchas teorías. Por eso lo llevo a la realidad de la sinceridad. Y a esto me refiero. Y es que independientemente de exactamente lo que Jesús haya escrito en la historia, esta historia eternamente siempre compartirá con toda audiencia, y en este caso nosotros, tú y yo, la realidad de la sinceridad. Porque si nosotros nos relacionamos con esta historia, si nos relacionamos con los personajes, si nos relacionamos con Jesús, si nos relacionamos en esta historia con los fariseos, con aquellos que tienen las piedras y quieren apedrear a la muchacha por pecadora, por hacer lo que no tenía que hacer, o si nos relacionamos con la víctima o con la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Entonces, podemos aprender el valor de la sinceridad por este principio espiritual. Y es el principio del espíritu de vida eterna, o el principio del espíritu de Dios dentro del ser humano y la realidad de este espíritu ausente en el ser humano. A este espíritu lo llamamos el espíritu de vida, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el abogado, defensor o Cristo. Cristo representa el espíritu de vida, la esencia dentro del ser que motiva, inspira, causa hacia acciones en congruencia con las cualidades, características o atributos de la suprema verdad, Dios, del Espíritu Supremo. Y por ende, en esta historia, el principio de la sinceridad lo vemos en estas formas. Una en la vida de Jesús, que por el proceso de años, como aquí en Universidad compartimos, Jesús como un ser humano como tú y como yo, conoció el espíritu de sinceridad y por ende nació de nuevo en sí mismo por la realidad de vivir bajo o en unión, en comunión, en esta misma esencia o sintonía del espíritu de sinceridad que motiva y lleva a acciones justas, a acciones que demuestran
este carácter, que demuestran esta conciencia y mentalidad de una persona que renuncia a su egocéntrica forma de ser por crecer dentro de sí mismo, basado a lo bueno, a lo justo, a lo sincero. Y por ende, entonces las acciones van en línea, no conforme a leyes de tradiciones de fe, no conforme a dogmas de creencias religiosas, sino a este espíritu de vida eterna o de la justicia eterna como ley entre todos seres humanos, que entonces motiva a una acción sincera y perfecta que demuestra desde dentro del ser, basado en la conciencia y las emociones y sentimientos, las acciones en tal esencia. Y por ende Jesús entonces en este relato vino a ser el ser que entonces, basado en esa unión, vino a concientizar a estas dos personas o a estas dos figuras en esta historia a esta misma realidad. Tanto a los fariseos o saduceos o aquellos acusadores. Por eso cuando escribió que los confrontó a cada uno de ellos, no sabemos históricamente por sí, pero podemos entender que al Jesús decir, aquel que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y al ver que él continúa escribiendo en el polvo, podemos entonces llegar a la conclusión que el espíritu y la convicción, la sinceridad, la conciencia dentro de cada uno de los personajes en esta historia, entonces realmente fue quien los concientizó o los redarguyó, los confrontó. Y por ende entonces este espíritu de sinceridad, este sentir a los fariseos como que, wow, fuesen que ellos también habían hecho lo mismo con otras prostitutas de la ciudad o con esa misma persona, o fuese en cuantas otras áreas, como vemos a través de las historias de la Biblia. Vemos a aquellos fariseos que basado a sus vestiduras se lavaban mucho las manos y hacían tantas acciones exteriores por apariencia, para aparentar, pero internamente estaban corrompidos. Vemos como Jesús constantemente los estaba llamando hipócritas, los llamaba sepulcros blanqueados. Les decía a los discípulos y a la audiencia, no sigan los pasos ni las acciones de sus maestros de las leyes religiosas. Vemos constantemente cómo podían ofrendar de lo mucho porque estaban en su mundo, en su agenda, en su naturaleza egocéntrica de una vida momentánea y presente. Y por ende era imposible que actuaran y vivieran desde una esencia de sinceridad, de justicia, de amor, de bien, de respeto. Esa conciencia no la tenían. Y allí en esta historia nos revela esta realidad. Y por ende entonces hacia la mujer. Después le pregunta a Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Y él le dijo, yo tampoco. Porque quien único acusaba a esa persona genuinamente era su ser interior. Estaban los seres exteriores que, gracias, según la enseñanza, a la intervención de Jesús, desaparecieron. Pero siempre queda
esa realidad interna, esa entidad o esa persona que sigue siendo el ser humano. En este caso era ella, en este caso también eres tú, que tienes aquel que te acusa o aquel que te redarguye, o refiriendo a la mentalidad que sabe y te dice en voz cuando no vives sinceramente, cuando haces lo erróneo, que te llama a cuenta. Y entonces por eso Jesús le dice, vete y no peques más. No vivas conforme a tu egocéntrica manera, independientemente de tus necesidades. Y entonces, imaginémonos que ella volviera a hacer lo mismo. ¿Qué tipo de consecuencias tal vez pudiera experimentar? Pero eso el texto no nos lleva, sino que nos deja ahí en estas últimas palabras. Vete y no peques más. Eso quiere decir que tanto en la historia de la vida de la mujer, ella tenía el empoderamiento en sí mismo de decidir vivir por una vida de sinceridad. Y aquel momento pudo ser el momento que desde ahora en adelante yo voy a cambiar mi mentalidad, mi corazón, mi ser, para vivir en la armonía de la hermandad, del bien, de la justicia, de la acción correcta, cueste lo que cueste. Y este mismo espíritu eterno, esta misma voz de la sinceridad, a nosotros en nuestro contexto nos enseña y nos llama a lo mismo, a que vivamos y dejemos de pecar. Pecar es fallar a la marca, pecar es amartía, pecar es entonces no hacer lo correcto, cometer errores. Eso quiere decir que nosotros tenemos en nosotros mismos el empoderamiento, la capacidad de vivir perfecto, de hacer lo correcto, de dejar de pecar. Y eso es una buena noticia y debe ser el deseo entonces, tanto tuyo como mío, de aprender de esta lección tal realidad, de vivir por la sinceridad siempre, el resto de los años de vida que nos quede, y procurar crecer en el conocimiento de cómo yo puedo siempre dar a la marca, siempre hacer lo correcto. Y va a ser necesario entonces una nueva información que nos ayude entonces a borrar, a sacar, a remover la información vieja, las actitudes viejas, las costumbres viejas o las manías, los deseos manipulativos y esa naturaleza egocéntrica. Removerlas con verdades, con principios y con historias como esta. Historias espirituales que animen nuestro espíritu y que nos lleven a el crecimiento personal, a crecer internamente en esta guerra espiritual. Y cuando digo guerra espiritual, es esa realidad del yo interno que muchas veces quiere seguir siendo un procrastinador o seguir en ciertos hábitos que se nos llaman a cambiar. Así que crezcamos a la medida, a la conciencia, a la capacidad de Jesús el Cristo, para que así vivamos con la conciencia de un ser que desarrolla dentro de sí mismo el espíritu de vida.
y procura entonces en las acciones del día, de todo día, crecer, mejorar, aprender, cambiar, compartir con otras personas y hacer de la vida la mejor escuela, que cada día pasemos de grado, crezcamos a la medida y a la estatura de un Cristo. Y así, como dicen las últimas palabras, dejaremos de pecar más. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.